mi carga neta encerrada. Vamos a tener que la carga neta va a ser lambda por la longitud del cilindro gaussiano. Entonces, nos va a quedar que mi campo eléctrico por el área va a ser igual a carga neta, que hemos dicho que es lambda por L sobre epsilon 0. Aquí la longitud, cuando nosotros tomamos cuando nosotros tomamos superficie gaussiana cilíndrica, la longitud va a aparecer en las expresiones, pero se tiene que cancelar y no aparece en la expresión final, porque el campo no puede depender de la superficie gaussiana que nosotros consideremos, o sea, de las dimensiones de la superficie, sino que simplemente depende de el radio de mi superficie, que, como he dicho, representa la distancia a la cual yo quiero calcular mi campo. Entonces, finalmente podemos despejar la expresión del campo, que queda lambda sobre 2pi por epsilon 0 por la variable que es r. Y ese sería el campo producido por mi línea de carga. Ahora vamos a demostrar el campo que produce mi esfera. Entonces tengo aquí vamos a tener el caso de una esfera sólida y por lo tanto, como tenemos que es sólida y que tiene carga distribuida en todo su volumen, vamos a tener campo en el interior de esa esfera. Acuérdense que cuando nosotros teníamos una esfera sólida conductora, la carga estaba distribuida solamente en la superficie y por lo tanto en el interior del conductor no teníamos campo. Pero ahora, como tiene carga distribuida en todo el volumen, por lo tanto no es conductora, sí vamos a tener valor de campo eléctrico para distancias menores al radio. Entonces vamos a tener nosotros aquí dos partes en las cuales tenemos que calcular el campo para distancias menores al radio y para distancias mayores al radio. En este tipo de problemas, en donde nos dan puntos en donde queremos calcular, nosotros tenemos que ver cuál de estas dos fronteras aplica. Y bueno, generalmente van a ser las dos, porque los profesores quieren que ustedes ejerciten todo lo que han visto, pero puede llegar a darse que tengan que calcular solamente en una. O sea, aquí nosotros vemos el problema, lo hemos dibujado a escala para poder ver justamente eso, que nosotros vemos que tenemos un punto que está en el interior de la esfera y un punto que está en el exterior de la esfera. Por lo tanto, a este punto le va a corresponder la expresión que calculemos para distancias menores al radio, y a este punto le va a corresponder la expresión que obtengamos para distancias mayores al radio. Si a nosotros nos pidieran el cálculo solamente en este punto B, por ejemplo, no sería necesario que hagamos la demostración del campo eléctrico de la esfera para distancias menores al radio, porque no la aplicaríamos después para resolver el problema. Entonces, en este caso, si tenemos que calcular ambas,
O sea que básicamente estamos calculando el campo que produce la esfera en todo el espacio. Entonces, para la primera superficie gaussiana, que es esta violeta, que es para distancias menores al radio, que vamos a usar en el punto A, tenemos el radio de mi superficie gaussiana, mi diferencial de área, y vamos a dibujar el campo que produce la esfera, que hemos dicho que hay campo tanto en el interior como en el exterior de la esfera, y si tenemos una carga volumétrica positiva. Belén, una pregunta. Si fuera una Ujú. esfera conductora, el campo adentro sería cero y tendría que calcular la parte de afuera nomás. Sí, tal cual. Ah, Si, bien. si es conductora, adentro no puede haber campo, entonces para distancias menores al radio decimos que el campo es cero y solamente obtenemos el campo para las distancias mayores al radio. Bien, gracias. Bien, no hay problema. Bien, vamos a poner el campo que para una esfera, para toda distribución esférica, es radial. Nosotros consideramos carga positiva, por eso lo dibujamos saliente. Y ahora vamos a aplicar la ley de Gauss. Nuevamente vamos a tener flujo eléctrico es igual al integral cerrada de este producto interior. Ahora tenemos solo una superficie gaussiana, entonces tenemos una sola integral. Campo por diferencial de área por el coseno entre el ángulo entre el diferencial de área de mi superficie y el campo eléctrico en ese punto, que es, como lo hemos dibujado afuera, radial y saliente, por lo tanto tienen la misma dirección, el mismo sentido. Se nos hace, tenemos coseno de 0 grados. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Si tenemos un campo conductor y al análisis de los radios menores a R, ¿no hay que hacerlos o si el profesor igual te lo pide? sí, vos tienes, o sea, si vos tienes un conductor y tienes este caso en el que tienes un punto adentro de la esfera, digamos, vos vas a decir simplemente para radios menores, perdón, para distancias menores que el radio, planteas esto o planteas simplemente, eh, vamos a tener el mismo planteamiento hasta aquí, y vos ahí dices que eso es igual por ley de Gauss a carga neta sobre epsilon cero, pero como la carga neta encerrada es igual a cero, por ser un conductor que no tiene carga en su volumen, entonces el campo es cero. Eso tiene que quedar escrito así vos después puedas decir que en ese punto el campo producido por la esfera es cero. Eh, Así que sí, deberías hacer este desarrollo así chiquito para que quede completo el problema. Bien, gracias. A ver. Bueno, entonces aquí tenemos, esto lo voy a mover un poquitito. El área que tenemos aquí es el de nuestra superficie gaussiana. Área de una esfera, 4pi por el radio al cuadrado. Y eso por ley de Gauss nos queda igual a carga neta encerrada por la superficie gaussiana sobre epsilon cero. Disculpa, Entonces, Belén, sí, la esfera esta, ¿es conductora o no es conductora? cuando tiene carga en el volumen no puede ser conductora. Bien, No lo dice el problema, pero bueno, nosotros ya lo podemos asumir porque nos dicen que tiene la carga distribuida en forma volumétrica. bien, bien. Gracias. Bien, aquí vamos a tener que calcular la carga neta.
con nuestra densidad de carga volumétrica. Rho nos dicen que está distribuida en forma uniforme, creo que dice el problema. Sí, es una densidad de carga volumétrica uniforme. Por lo tanto, la definición, que es diferencial de carga sobre diferencial de volumen, nosotros directamente lo podemos tomar como carga total distribuida en volumen total. Por lo tanto, a la carga la podemos escribir como Rho, no sé cómo hacer para que no aparezca una P, Rho por volumen. Y entonces, nuestra carga ensellada por la superficie gaussiana va a ser Rho por el volumen ensellado, el volumen de carga sería ensellado por mi superficie, que sería toda esta porción de esfera. Nosotros vamos a tener entonces que la carga neta ensellada va a ser igual a Rho por el volumen de la esfera, 4/3 de mi superficie gaussiana, sería que es esférica, entonces 4/3 de pi por el radio de mi superficie gaussiana al cubo. Entonces, vamos a reemplazar eso en nuestra expresión. Nos va a quedar Rho por 4/3 de pi por r al cubo sobre epsilon 0. Se va a cancelar 4 y pi. Y se cancela este radio al cuadrado con el cubo, porque son la misma variable. Y vamos a tener que la expresión del campo para distancias menores al radio de la esfera va a ser igual a Rho por r sobre 3 epsilon 0. Esa sería la expresión para distancias menores que el radio. En estos casos, en donde nosotros estamos ensellando con la superficie gaussiana una parte del cuerpo, siempre en la carga ensellada vamos a tener que trabajar con el radio de la superficie gaussiana. Después, cuando trabajamos con esto, una superficie gaussiana que encierra a la totalidad de la esfera y además una porción de espacio vacío, o sea, cuando trabajamos con distancias mayores al radio, ya en el cálculo de la carga ensellada no va a intervenir el radio de mi superficie gaussiana, sino que directamente vamos a tomar el radio de la esfera porque ese es el límite en donde yo tengo carga. Entonces, aquí vamos a tener lo mismo que aquí, lo voy a copiar. Y vamos a tener aquí que esto queda campo por integral de diferencial de área igual a campo por área, que esto es el área de mi superficie gaussiana, 4pi, 4pi por el radio al cuadrado, igual por ley de Gauss a carga neta encerrada por mi superficie sobre epsilon 0, en donde mi carga neta sabemos que carga es igual a Rho por volumen por esta expresión.
Entonces, la carga neta va a ser ρ por el volumen encerrado por mi superficie gaussiana en donde yo tengo carga, que no va a ser ya todo el volumen de la superficie gaussiana, sino que va a ser solamente este volumen, que es donde yo tengo carga, que es justamente el volumen total de mi esfera, que va a ser 4/3 de pi por el radio de la esfera al cubo. Entonces, yo voy a tener que mi carga neta encerrada por la superficie queda así sobre epsilon 0 y se va a cancelar ahora 4 y pi. Y ahora el radio este minúscula, la distancia r, no se puede cancelar porque del otro lado tenemos r mayúsculo. Por lo tanto, el campo va a ser igual a ρ por radio al cubo sobre 3 epsilon 0 por r minúscula al cuadrado. Y esa sería la expresión que tenemos que utilizar cuando calculemos el campo para distancias mayores que el radio. Una forma de verificar, les decía, es tomando las dos expresiones y buscando que sean, o sea, buscando su valor para la frontera que nosotros tenemos, que es justamente el radio. ¿Por qué le digo frontera? Porque si nosotros partimos desde el origen, que es de donde nosotros medimos las distancias, en toda esta distancia vamos a tener una expresión de campo, que es esta, la primera que hemos calculado, y después pasando el valor del radio ya tenemos otra expresión del campo. Entonces por eso sería una frontera, porque es en ese punto en donde cambia la expresión con la que calculamos el campo eléctrico. Sin embargo, para que sea coherente, en ese punto frontera el valor del campo tiene que ser el mismo con las dos expresiones. Entonces, para verificar, lo que podemos hacer es particularizar las dos expresiones para una distancia igual al radio. Entonces, las dos expresiones me tienen que dar lo mismo. La primera queda igual a ρ por el radio sobre 3 epsilon 0, y la segunda queda igual a ρ por radio al cubo sobre 3 epsilon 0 por radio al cuadrado, y termina quedando igual. Entonces, de esa manera yo verifico que lo que he calculado esté bien, porque es coherente. No me da en un mismo punto dos valores de campo distintos. Entonces, ahora que hemos calculado, hemos obtenido las expresiones de campo eléctrico para los dos cuerpos que intervienen en nuestro problema, ahora sí vamos a resolver lo que nos pide, que sería, vamos a hacer el cálculo del campo eléctrico para los dos puntos. Voy a traer de nuevo esta imagen. Bueno, a ver. Para que hagamos el análisis aquí de los campos. Bien.
Ahora nosotros vamos a tomar cada cuerpo por separado y vamos a analizar gráficamente cómo son los vectores que producen en esos puntos. Entonces, en primer lugar, la línea, aquí ya tengo marcadas las distancias. Esta en realidad sería L2. Y hemos dicho que la línea producía vectores campo que eran perpendiculares al eje de la línea y el sentido que tenían dependía de el signo de la carga, que en este caso tenemos una densidad, ambas densidades son positivas. Se me ha borrado esto. Ambas densidades son positivas, por lo tanto vamos a tener vectores campo que apuntan alejándose de la línea. Este sería el campo que la línea produce en A. Y aquí tendríamos un vector así, campo que la línea produce en B. Y después vamos a ver lo que produce la esfera. La esfera tiene su centro, que es desde donde nosotros medimos las distancias, en el origen de coordenadas. Por lo tanto, desde aquí vamos a llevar nuestra distancia hasta los puntos. Vamos a llamarle R3. Y aquí tendríamos una distancia hasta el punto B, que sería R4. Entonces, con la línea vamos a medir siempre desde el eje en forma perpendicular sería. No es que yo hago esto para medir las distancias, sino que, sino que mido desde el eje en forma perpendicular. Entonces, mi distancia siempre va a ser desde el eje hasta el punto en forma perpendicular. Y con la esfera medimos desde el origen, desde el centro de la esfera sería. Entonces aquí vamos a tener, sí, una distancia vertical hasta el punto A, una distancia hasta el punto B, y podemos tener estas distancias oblicuas. En este caso, como ya hemos tenido un problema bastante largo, encontramos que los puntos no están aquí en el plano, de manera que tengamos que calcular componentes, simplemente están sobre los ejes, y por lo tanto vamos a tener aquí en el punto A vamos a tener un vector campo que sería el que la esfera produce en A. Lo vamos a tener saliente también porque la densidad de carga es positiva. Y aquí en el punto B vamos a tener este campo que la esfera produce en B. También saliente por ser la densidad de carga positiva. Entonces, de esa manera nosotros hemos puesto de manifiesto cómo son los vectores en cada uno de los puntos en donde nosotros estamos calculando, que eran aquí en y igual a 10 centímetros y en x igual a 50. Entonces, lo único que queda hacer es calcular cada uno de esos 4 vectores por separado, o sea, obtener su módulo, porque ya hemos dibujado la dirección y sentido, y después componer la resultante en cada uno de los puntos. Entonces, en primer lugar vamos a calcular los módulos de cada vector. Tenemos el vector que la línea produce en A,
y el vector que la línea produce en B van a estar guiados por la misma expresión, que es esta. Voy a ver si la puedo copiar. Entonces tenemos que el campo debido a una línea es lambda sobre 2pi por epsilon 0 por r, en donde r es la distancia desde el eje de mi cilindro, hemos dicho, hacia el punto en forma perpendicular. Entonces aquí vamos a tener, esta es R1 y esta sería R2 que hemos llamado aquí. Entonces vamos a ir reemplazando los valores que tenemos de dato, lambda y epsilon 0. Ahí me fijo cuál era lambda. 550 por 10 a la menos 12 coulombs por metro. Todo sobre 2pi por epsilon 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Y por la distancia R1, que es lo que nosotros tenemos que medir de acuerdo a los datos del problema. Esta línea está ubicada, creo que en y igual a 40 centímetros, si no me equivoco. A ver. Sí, en y igual a 40 centímetros. Entonces nosotros vamos a tener que la distancia R1 va a ser igual a 40 centímetros menos la distancia a donde está mi punto A, que es 10. Entonces, R1 es igual a 40 centímetros, que es la medición de la distancia desde el origen hasta la línea, menos la distancia desde el origen hasta mi punto A, que sería 10 centímetros. Entonces nos va a quedar que R1 es 30 centímetros, o sea, 0,30 metros. Y R2, primero vamos a escribir 0,30 metros aquí. Y R2 va a ser, tiene que ser calculada de la misma manera. Aquí tenemos que directamente el punto está sobre el eje, así que esta distancia R2 va a ser simplemente la distancia desde el origen hasta mi línea, o sea, 40 centímetros. 0,40 metros. Entonces aquí ya tenemos todos los valores que necesitamos para calcular nuestros dos vectores campo producidos por la línea. Simplemente nos queda calcular y obtener los resultados. Por otro lado tenemos los campos que produce la esfera. Campo que produce la esfera en A y campo que produce la esfera en B. Que ahora sí vamos a tener dos expresiones diferentes porque el punto A está a una distancia menor que el radio de la esfera y el punto B está a una distancia mayor. Entonces, para el punto A vamos a utilizar esta expresión y para el punto B vamos a utilizar esta expresión de aquí abajo que era ρ por
radio cubo sobre 3 epsilon 0 por distancia al cuadrado. Entonces, para este caso tenemos esta expresión y para la parte de abajo tenemos ρ por radio al cubo sobre 3 epsilon 0 por distancia al cuadrado. Entonces, esta R va a ser mi R3, hemos llamado, distancia hasta el punto A, y esta R va a ser mi R4, que es el nombre que le hemos puesto a la distancia hasta el punto B. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho arriba. Vamos a poner los datos que tenemos, 22 por 10 a la menos 9 coulombs por metro cúbico, sobre 3 por epsilon 0. Y aquí tenemos la densidad volumétrica, el radio que era 25 centímetros, lo ponemos siempre en metros, epsilon 0, y ahora nos falta poner las distancias, R3 y R4. R3 es esta distancia, que es desde el origen de coordenadas hasta el punto, que ya la conocemos porque es justamente la distancia que nos da el problema, y igual a 10. Entonces vamos a tener que R3 son 10 centímetros, o sea, 0,10 metros. Y R4 es esta distancia que también ya nos da el problema, que es la distancia desde el eje hasta el punto B, 50 centímetros. Entonces, podemos escribir esas dos distancias en nuestro problema y ya tenemos todo para calcular los valores. Campo que la línea produce en A, campo que la línea produce en B, campo que la esfera produce en A y campo que la esfera produce en B. Y de esta manera solamente queda componer los vectores resultantes. Para mi punto A, yo tengo los dos vectores apuntando en, o sea, tenemos los dos vectores sobre la misma línea, o sea, en la misma dirección, que es la vertical, y distinto sentido. Por lo tanto, para obtener el módulo de mi vector resultante en A, yo voy a restar los módulos de mis dos vectores que son las componentes. Tenemos que el campo que la esfera produce en A está apuntando en la dirección y positiva, entonces lo vamos a poner como positivo y le vamos a restar el módulo del campo que la línea produce en A, que está apuntando en la dirección y negativa. Bien, de esta forma nosotros obtenemos el módulo del vector resultante en A. Si este valor sale positivo, significa que
la dirección de mi vector resultante es la dirección que nosotros hemos supuesto positiva, o sea que el vector resultante va a estar apuntando en el sentido positivo de la Y. En cambio, si esta diferencia nos sale negativa, significa que el sentido de nuestro vector resultante no es el que hemos supuesto, sino que es el contrario, o sea que mi vector resultante va a estar apuntando en la dirección negativa, o sea, hacia abajo. Y después, para el punto B, ya tenemos un vector en la dirección X y un vector en la dirección Y. Por lo tanto, vamos a tener un vector resultante entonces vamos a tener que componer el módulo. Voy a graficar aquí, nosotros teníamos, para el punto A teníamos que este es el campo que mi esfera produce en A, este es el campo que la línea produce en A, y la resultante puede estar apuntando en esta dirección o en esta dirección. Cuando ustedes escriban el vector resultante va a ser el módulo y un ángulo. Si el vector apunta hacia arriba, el ángulo va a ser 90 grados. Pero si apunta hacia abajo, acuérdense que siempre medimos el ángulo desde aquí, por lo tanto va a ser 270 grados. Podemos llegar a hacer el cálculo, aquí tengo mi calculadora para ver cómo queda al final, pero primero quiero terminar de plantear el problema. Para el punto B, nosotros tenemos el vector que produce la esfera sobre B, apuntando en la dirección positiva de las X, y el vector que produce la línea sobre B, apuntando en la dirección negativa de las Y. Entonces nosotros vamos a tener que obtener el vector resultante que tiene una dirección diferente a la de estos dos vectores. El módulo de mi vector resultante va a estar dado por la suma del cuadrado de sus componentes y el ángulo de mi vector lo vamos a obtener calculando primero este ángulo θ, que va a ser arco tangente, tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que es el campo que la línea produce en B, sobre cateto adyacente, que es el campo que la esfera produce en B. Y el ángulo total, que es midiéndolo desde la horizontal en sentido contrario a las agujas del reloj, que vamos a llamarlo gamma. Mi ángulo gamma va a ser igual a, perdón, aquí sería hasta el vector, ese ángulo va a ser gamma. Gamma va a ser igual a una vuelta completa que sería de los 360 grados menos mi ángulo θ. O sea, ustedes directamente pueden escribir eso, pueden escribir gamma es igual a 360 grados menos θ y esto es igual a
360 grados menos tangente a la -1 de todo eso, y directamente ponen esto en la calculadora. O pueden hacerlo paso por paso, digamos. Y finalmente, el vector resultante en B va a tener su módulo y su ángulo. Entonces, estos dos serían lo que nosotros tenemos que tener como resultado final. Campo en A y campo en B, con su módulo y su ángulo. Seguramente, o sea, si tienen que cargar los resultados en el cube del preparcial, les van a pedir que carguen uno de los dos. O bien los dos, no sé cómo lo habrán diseñado, pero me acuerdo que en los parciales virtuales, ahí les decía, cuando terminen de resolver el problema, cargue únicamente, por ejemplo, el valor del módulo obtenido para el punto B. Una cosa así. Bien. Cuando termine la consulta, puedo hacer estos cálculos, así podemos plantear otro problema, y les paso el PDF con la resolución ya con números. Queda pendiente eso. Dale de 10, Belú. Belén, ponerle que ¿Sí? nos den un caso así como el anillo. Nosotros tenemos que hacer la, La demostración. me corto sin querer. Sí, la demostración. O sea, tenemos que Sí. volver a plantear todo o podemos partir de la ecuación que nos sale. No, tienen que plantear todo el problema completo. Aquí tengo, no sé si lo tengo aquí, un problema de parcial que es con disco. Que el problema es básicamente o sea, hacer toda la demostración y después aplicar la expresión, digamos. Por eso, el problema del disco tiene la dificultad de que la demostración es muy larga. Pero bueno, tiene la ventaja también de que si ustedes se acuerdan cómo es la demostración, van a saber, o sea, cómo es la expresión final, saben si han hecho bien o no la demostración, y también el cálculo se hace más sencillo. Está bien, No me Belén, acuerdo si gracias. quería hacer. Belén, ¿cómo va a ser el prepararse así 3 ejercicios, lo sumo? Yo creo que sí, que van a ser 3 ejercicios. La verdad no me han dicho nada al respecto de exactamente cómo va a ser, pero no va a ser más largo que un parcial, porque no les dan ese mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos para resolver? ¿O nos dirán ahí? Creo que leí en el CUB que era de 14 a 16 el preparcial. Ahí me fijo, pero sí van a ser seguramente 2 horas. Belén, ¿podríamos ver algún problema con disco? O sea, Sí, Por sí, ejemplo, el que lo acabas de tenía. sacar del cuestionario, ese no podrías Bien, hacerlo. sí, 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 ahora lo resolvemos. Belén, disculpa, tengo una consulta yo de qué pasaría si tenemos
una corteza cilíndrica, digamos, que esté cargada, digamos, en la corteza, digamos, y si tenemos un punto adentro, ahí no tendría campo porque está dentro del punto, de la corteza, digamos. Claro, si vos tienes una corteza, ya sea cilíndrica o esférica, digamos, vos tienes que la carga va a estar solamente en la superficie del cuerpo, porque es Claro. la única parte en donde hay materia y el resto va a ser hueco, no va a tener nada en el interior. Entonces, si vos tienes un punto, por ejemplo, aquí, o sea, tengo un radio de 10 centímetros y mi punto está a 7 centímetros, por ejemplo, ahí el campo debido a esta corteza va a ser cero, Bien, bien, muchas porque gracias. no hay, ujú, no tienes ninguna carga ahí adentro. Bien, bien, gracias. Bien, hagamos entonces este problema del disco. Luz, el problema del cuestionario que nos han dado ahora. ¿Cómo? ¿El problema ese es del cuestionario que nos han dado ahora o no? No, este problema es de años anteriores, de 2021 creo. Eh, Bien, entonces, este problema nos dice un disco delgado con carga uniforme con un radio de 26 centímetros, tiene una densidad de carga superficial de 7,3 microcoulombs por metro cuadrado. Calcula el campo eléctrico en un punto sobre el eje del disco a una distancia de 29 centímetros del centro del mismo. Entonces, los datos que nos da este problema son, en primer lugar, el radio de mi disco, 26 centímetros, que serían 0,26 metros. La densidad de carga superficial en el disco, sigma, igual a 7,3 microcoulombs por metro cuadrado. Lo pasamos a coulombs y nos queda 7,3 por 10 a la menos 6 coulombs por metro cuadrado. Y nos piden que calculemos el campo eléctrico en un punto sobre el eje del disco a una distancia de igual a 29 centímetros medida desde el centro. Pasamos todo a metros, a coulombs, a las unidades que tengamos que utilizar en las fórmulas y vamos a plantear ahora el problema. A ver. Este va a ser el eje del disco, que va a ser el eje X, y después vamos a tener al disco ubicado en el plano YZ. A ver si... Recién estoy probando esto, entonces algunas herramientas no las conozco bien. Pero vamos a tener un disco que sería toda esta superficie cargada.
A ver si lo puedo dibujar bien. Bueno, queda ahí. Entonces, este disco, hemos dicho que tiene un radio R mayúscula. Y nosotros queremos calcular el campo en un punto sobre su eje que está a una distancia de. Vamos a llamarle, para seguir como veníamos haciendo las demostraciones, vamos a llamarle X esta distancia, así lo podemos escribir aquí. Bien, el problema del disco es un problema que tiene una demostración contenida, porque no solo hay que demostrar el campo que produce el disco, sino que en primer lugar hay que demostrar el campo que va a producir un anillo de carga, porque la forma más sencilla puede decirse de esta demostración, o sea, la forma con la que nosotros podemos demostrar el campo que produce un disco es considerando un diferencial de carga así, anular, bueno, pero sin relleno. Entonces, esto es un anillo que va a tener una carga diferencial de Q y va a tener un radio R minúscula y un espesor diferencial de R. Entonces, este va a ser el diferencial de carga con el que nosotros vamos a demostrar la expresión del disco. Pero para poder realizar la demostración, primero tenemos que saber cómo es el campo que produce un anillo. Entonces, en primer lugar, demostramos el campo producido por un anillo. Entonces a la demostración del anillo se lo tiene que saber como el Padre Nuestro, básicamente. Vamos a abstraernos del problema en cuestión y vamos a dibujar simplemente un anillo así solo. Uy. Justo me llamó mi abuela. Vamos a llamar al radio de nuestro anillo R mayúscula. La distancia hasta el punto donde nosotros vamos a calcular va a ser X. Y vamos a tomar un diferencial de carga que tiene, por supuesto, una distancia R desde el centro del anillo hasta el punto donde estamos considerando el diferencial de carga. Entonces, ese diferencial de carga va a producir cierto campo eléctrico, diferencial de campo, sobre el punto P. Va a estar a una distancia R, porque la expresión del campo que produce una carga puntual, que nosotros consideramos nuestros diferenciales de carga como cargas puntuales, esa es la lógica de la demostración.
es K por la carga que produce el campo, o sea, diferencial de Q sobre R cuadrado. Entonces tenemos esta distancia R desde el diferencial de carga hasta el punto. Ese vector, mediante un ángulo, se puede descomponer en una componente en X y una componente en Y. Y ese ángulo, θ, se va a repetir aquí, porque tenemos las mismas líneas. Tenemos la horizontal y tenemos esta línea, por lo tanto el ángulo se va a repetir. Ahora que hemos planteado esto, pasamos a analizar la simetría del problema. Vamos a tener aquí un diferencial de carga radialmente opuesto, o sea, del otro lado del anillo, y vamos a ver qué campo produce este diferencial de carga. Tenemos que esta distancia R, por igualdad de triángulos, porque tenemos aquí arriba un triángulo de catetos, R, X, y aquí abajo también tenemos esos mismos catetos, tenemos R aquí y X aquí. Por lo tanto, la hipotenusa de ambos triángulos va a ser la misma, va a ser R. El ángulo que tenemos aquí va a ser el mismo, y por lo tanto, el valor del diferencial de campo y el valor de sus componentes también va a ser el mismo. Entonces nosotros aquí tenemos que descomponemos este vector también y observamos que las componentes perpendiculares a nuestro eje se van a cancelar y las componentes paralelas al eje se van a sumar. Por lo tanto, el campo total va a ser la componente en X, que se va a obtener integrando todas las contribuciones de las diferentes componentes X de los diferenciales de campo. Entonces, en la demostración, dibujamos nuestro anillo con su radio, marcamos el punto sobre el eje X y tenemos la distancia X desde el centro, el origen de coordenadas, hasta el punto. Tomamos un diferencial de carga, vemos qué campo produce y lo descomponemos en una componente en X y una componente en Y, y después tomamos otro diferencial de carga, que en el caso del anillo tiene siempre la misma distancia R hasta el punto, tenemos el mismo ángulo y produce el mismo campo con las mismas componentes, por lo tanto todas las componentes perpendiculares al eje se anulan y las componentes paralelas al eje se suman. Entonces ahora tenemos que trabajar con esta integral. La componente en X de mi diferencial de campo va a estar dada por, voy a poner esto aquí abajo, vamos a descomponer con el ángulo θ, que es entre la horizontal y el vector campo, entonces nos queda diferencial de campo por el coseno de θ, que es lo que vamos a tener aquí. Y diferencial de campo es K por diferencial de carga sobre R cuadrado. Entonces, sacamos las constantes de la integral
K es constante, sale de la integral. R es constante porque vale lo mismo, o sea, tiene el mismo valor para cualquier diferencial de carga que consideremos sobre el anillo. Entonces sale de la integral. Y el ángulo θ también va a ser el mismo para cualquier diferencial de carga porque siempre vamos a tener el mismo triángulo de catetos Rx, hipotenusa R minúscula y ángulo θ entre la horizontal y la distancia. Entonces, coseno de θ también sale de la integral. Nos queda integral de diferencial de carga, que la vamos a evaluar desde 0 hasta un valor de carga total, que sería la carga que tiene mi anillo. Entonces, esto nos queda Q evaluado entre 0 y Q mayúscula. Por lo tanto, nos va a quedar K por coseno de θ sobre R cuadrado multiplicado por Q, la carga total. Bien, ahora lo que hacemos es poner al coseno de θ y a R cuadrado en función de la distancia X y mi radio. Entonces, R por Pitágoras es igual a la raíz cuadrada de el cateto opuesto que es R cuadrado más, perdón, el cateto opuesto que es R al cuadrado más el cateto adyacente que es X al cuadrado. Y si nosotros elevamos ambos miembros al cuadrado, nos va a quedar que la raíz se va, se anula con el cuadrado, y nos queda simplemente R cuadrado más X cuadrado. Y el coseno de θ es igual a cateto adyacente, que es X, sobre hipotenusa, que es R. Por lo tanto, R lo podemos escribir así, y vamos a escribirlo en vez de con raíz, como potencia, y nos queda elevada al 1 medio. Siendo 2, o sea, el denominador, el índice de la raíz, y 1 es la potencia a la cual está elevado todo el radicando. Entonces, podemos escribir en nuestra expresión estos dos valores. Coseno de θ hemos dicho que es X sobre R cuadrado más X cuadrado elevado al 1 medio, y R cuadrado, que está aquí, lo vamos a escribir como 1 sobre R cuadrado más X cuadrado, que está elevado a la primera potencia. Todo por Q. Entonces, en el numerador nos queda K por Q por X, y en el denominador nos va a quedar este producto de potencias de igual base. La base es R cuadrado más X cuadrado, y va a quedar elevada al resultado de la suma de sus exponentes, o sea, 1 más 1 medio nos queda elevado a la 3 medios. Por lo tanto, este sería el campo que produce mi anillo en un punto sobre su eje. Y con esta expresión vamos a demostrar el campo que produce el disco. Entonces, hemos demostrado esta expresión para un anillo que tiene un radio R y una carga Q. Pero nosotros en nuestro disco,
también lo voy a mover para aquí abajo. Nosotros en nuestro disco tenemos un diferencial de anillo, digamos, porque vamos a tener un diferencial de campo que hemos dicho que, un diferencial de campo que hemos dicho que está en el sentido del eje del anillo, que es el mismo que el eje del disco, porque vamos a considerar anillos concéntricos. Y bueno, hacia dónde apunta el vector, el sentido del vector depende del signo de la carga. Nosotros hemos demostrado por una carga positiva. En el problema nos da una densidad de carga positiva, entonces vamos a considerar carga positiva. Tenemos aquí un diferencial de campo que produce mi anillo, que ya sabemos que apunta en la dirección del eje X. Este diferencial de campo sigue esta expresión que hemos demostrado arriba, pero va a ser producido por un diferencial de carga. La distancia de X se sigue llamando X, y el radio de mi anillo ahora es R minúsculo. Entonces, nosotros vamos a tomar la expresión que hemos demostrado y la vamos a particularizar para el diferencial de anillo que tenemos aquí, el diferencial de carga anular. Y con esta expresión vamos a poder demostrar el campo que produce el disco. Entonces, ya podemos ver que el campo que va a producir el disco va a ser también, como solamente va a tener contribuciones sobre el eje X, va a ser un campo que tenga dirección sobre el eje X. Y la forma de resolverlo es integrando las contribuciones de anillos concéntricos desde el origen 0 hasta R, que sería el radio de mi disco. Entonces, el campo va a ser la integral, va a ser igual a la integral de mis diferenciales de campo, y la expresión ya la hemos demostrado arriba, que es la del campo que produce un anillo, particularizada para nuestro diferencial de carga. Bien. K es constante y puede irse de la integral. A este diferencial de carga lo tenemos que poner en función de la distancia R, porque nosotros vamos a integrar desde 0 hasta R, porque así es como tenemos la variación de nuestros anillos. O sea, vamos a tener que, lo que va a variar va a ser el radio del anillo diferencial que nosotros estamos considerando. Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar la densidad de carga del anillo, porque es lo que me relaciona la carga con la geometría, digamos, de mi elemento. Yo voy a tener que sigma es igual a diferencial de carga sobre diferencial de área. Entonces, diferencial de carga va a ser igual a sigma por diferencial de área. Y mi diferencial de área va a ser el área de mi anillo diferencial. Que el área va a ser el perímetro del anillo, todo esto que tengo aquí en azul, que sería 2 por pi por el radio de mi anillo, que es R minúsculo, por el espesor, que es diferencial de R. Entonces, de esa manera
podemos escribir al diferencial de carga en función de la distancia r. Entonces nos va a quedar una integral respecto de r. Vamos a sacar afuera todo lo que es constante. K es constante, sigma es constante porque es una distribución uniforme, 2pi es constante, y x también es una constante porque es la distancia a la cual nosotros estamos calculando el campo y dentro de el cálculo en el punto P no varía. O sea, a lo que voy es que después cuando nosotros aplicamos la expresión, nosotros le damos valores a x. Pero en el problema nosotros decimos, yo quiero calcular mi campo sobre este punto P en específico. Entonces, ese punto va a estar a una distancia x. Y como todo el anillo está sobre un plano perpendicular a ese eje, o sea, si nosotros lo vemos de perfil, este sería el eje Y, este sería el eje X, todo mi disco, perdón, está aquí, entonces la distancia de cualquier elemento sobre el disco hasta el punto siempre es la misma. Entonces por eso sale de la integral X. Y nos queda la integral de r por diferencial de r sobre r cuadrado más x cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces aquí vamos a integrar por sustitución. Vamos a hacer aquí abajo cálculos auxiliares. Yo voy a llamar u a r cuadrado más x cuadrado. Y mi diferencial de u lo voy a hacer respecto de la variable. Hemos dicho que x era una constante y que r minúscula es la variable. Por lo tanto, voy a derivar respecto de r y me queda 2r más 0 porque esto es una constante. Por lo tanto, diferencial de nosotros tendríamos esto así y diferencial de r es lo que nosotros necesitamos despejar, por lo tanto diferencial de u sobre 2 queda igual a r por diferencial de r. Entonces, tenemos u, tenemos diferencial de u y vamos a realizar la integral. Vamos a tener de u sobre 2, que es r por diferencial de r, y abajo tenemos u elevado a la 3 medios. El 2 sale de la integral y me queda u elevado a la menos 3 medios por diferencial de u. Esta es una integral directa que queda u elevado a la menos 3 medios más 1 sobre menos 3 medios más 1. Esto me queda igual a 1 medio de u elevado a la menos 1 medio sobre menos 1 medio. Entonces se cancela este 1 medio con este, que está en el denominador, y me queda menos u elevado a la menos 1 medio. Esto es igual a menos 1 sobre u elevado a la 1 medio. Y nosotros ya podemos reemplazar esta expresión aquí arriba, porque nos va a quedar igual a, tenemos k por sigma por 2pi por x
Y nuestra integral nos había quedado menos 1 sobre u elevado a la 1/2, donde u es r cuadrado minúscula más x cuadrado elevado a la 1/2. Y esto va a estar evaluado, como hemos dicho, entre 0 y r mayúscula, que es el radio, en donde lo que va a variar va a ser r minúscula. Nos va a quedar evaluando para el límite superior, tenemos r cuadrado más x cuadrado elevado a la 1/2. Y evaluando por el límite inferior nos queda menos, que con este menos se hace más, 1 sobre 0 al cuadrado más x cuadrado elevado a la 1/2. Entonces, podemos escribir este, lo ponemos primero porque está positivo, para tener una resta, y nos queda 1 sobre x cuadrado elevado a la 1/2 menos 1 sobre r cuadrado más x cuadrado elevado a la 1/2. Aquí tenemos x al cuadrado elevado a la 1/2, que nos queda igual a x, porque nos queda x a la 2 por 1/2, se cancela el 2 con el 2, nos queda igual a x a la primera potencia. Y lo que vamos a hacer va a ser distribuir esta x en el paréntesis. Voy a hacer con otro color. Y nos va a quedar x sobre x, que nos termina quedando 1, menos x sobre r cuadrado más x cuadrado elevado a la 1/2. Entonces, finalmente llegamos al valor de la expresión del campo del disco, que es, vamos a escribirlo 2pi por k por sigma por 1 menos x sobre r cuadrado más x cuadrado elevado a la 1/2. Con esta expresión ya podemos hacer el cálculo. Ustedes pueden trabajar matemáticamente y llegar a expresiones equivalentes, pero con esta expresión ya tenemos todo lo que necesitamos para obtener lo que nos pide el problema. Entonces ahora vamos a la resolución del problema. Entonces aquí demostramos el campo producido por el anillo. Esto sería paso 2. Demostramos campo del disco. Y el paso 3 sería resolver el problema. El problema nos pedía calcular el campo eléctrico en un punto sobre el eje del disco a una distancia de 29 centímetros del centro del mismo. Entonces, el campo va a ser lo vamos a obtener particularizando para x igual a 0,29 metros. Sería 2pi por k, que es 9 por 10 a la 9, newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por sigma, que nos da como dato el problema, que es 7,3 por 10 a la menos 6 coulombs sobre metro cuadrado, y por 1 menos
Aquí abajo tenemos el radio del disco, que es de 26 centímetros, o sea, 0,26 metros al cuadrado, más la distancia X, que hemos dicho que era 0,29 metros al cuadrado. Vamos a ponerlo como raíz porque no me entra, no tengo espacio allí. Y aquí arriba tenemos X, que era 0,29 metros. Entonces, el campo final va a tener cierto valor. Hay que verificar que las unidades sean newton sobre coulombs. Aquí se nos cancela metros cuadrados con metros cuadrados, coulomb con el cuadrado. Y aquí tenemos que vamos a tener metros en el numerador y abajo vamos a tener raíz de metros cuadrados hacia metros y se van a cancelar y nos va a quedar adimensional este paréntesis y nos queda la unidad final en newton sobre coulomb. Ese sería todo el problema del disco, o sea, es muy largo porque hay que hacer dos demostraciones, primero la del anillo, después la del disco y después recién aplicar la expresión para resolver el problema, pero como les digo, si tienen memorizada, digamos, la expresión final, van a poder ver si se están confundiendo en alguna parte o si se están salteando algún paso porque saben que les está faltando algo, digamos. Entonces, ese sería este problema. No sé si ha quedado alguna duda. Sí, disculpa, ¿podrías ir bajando de poquito porque hay una parte donde me parece que he copiado mal o algo así que no entiendo? Sí. A ver ahí, ¿me puedes frenar, por favor? Sí. Sí, ahí dice el campo. ¿Cuál es el subíndice del campo ahí? El que está a la derecha. Aquí yo he puesto a ver, lo voy a poner con otro color, para decir que este es el campo que produce el anillo, como para distinguirlo después del campo que produce el disco. Bien, Bueno, me quedaría resolver, ponerle valores a los cálculos y les paso este PDF así. Bien, no voy a tener tiempo para hacer otro problema. Pero bueno, si a lo largo del día tienen alguna consulta, me pueden escribir. Eh, yo les voy a contestar seguramente a la tarde, digamos. Pero eso, Belén, practiquen una y muchas. pregunta. Ajá, sí, sí. ¿Tienes resuelta la actividad 8 del práctico 2? No, eso les iba a mandar. La voy a resolver así, porque esto me lo han prestado ayer, digamos. Y les mando así también un PDF con la actividad resuelta. Bueno, por favor, gracias. Vale. Bien. Hoy les mando eso sin falta, este PDF y el de la actividad del TP8. Y después, para los chicos que tengan que rendir el sábado, habría que programar una consulta para el viernes. Eso vamos a arreglar el jueves, porque realmente no sé qué horarios tienen disponibles. Sé que por la mañana tienen laboratorio y creo que al mediodía da Joaquín.
Entonces yo podría dar a la tarde, digamos, o a la siesta. Pero bueno, eso lo charlamos bien el jueves. Bien, Belén, gracias. Gracias a ustedes por sumarse, chicos, en un feriado. Eh, Muchos éxitos para mañana. Practiquen y controlen bien los resultados, porque de eso depende si aprueban o no el preparcial. Gracias, Belén. Chao, Belén, gracias. Gracias, Belén. Chao, chicos. Chao, gracias. Chao, gracias. Nos vemos, Gracias, Belén. Muchas chicos. gracias.